Hay errores que no se cometen con el cuerpo, sino con la voluntad. Corría el otoño del año 2014 cuando un grupo de 4 amigos de la universidad decidió desafiar aquello que la religión y la ciencia coinciden en catalogar como una absoluta imprudencia. El escenario no era el típico cliché de una casa abandonada en mitad del bosque. No. El horror prefiere la cotidianidad, porque es ahí donde nos encuentra desarmados. Decidieron reunirse en el sótano de la casa de campo de los abuelos de Julián, una propiedad antigua pero perfectamente habitable, ubicada en las afueras de un pueblo cuyo nombre prefiero omitir por respeto a los sobrevivientes. Julián era el escéptico del grupo. Su mente, entrenada en la frialdad de las matemáticas, exigía pruebas para cada aspecto de la existencia. Junto a él estaba su novia, Elena, una joven cuya sensibilidad rozaba la fragilidad nerviosa. Los acompañaban Mateo, un muchacho impulsivo obsesionado con los fenómenos paranormales, y Sofía, una estudiante de historia que veía en los rituales antiguos una simple manifestación del folclore humano. Aquella noche, la lluvia golpeaba con insistencia monótona los cristales del sótano. El aire estaba cargado de una humedad densa, con ese olor característico a tierra mojada y madera vieja que suele preceder a las tormentas prolongadas. Sobre una mesa de roble macizo, iluminada únicamente por la titilante e inestable llama de 4 velas de cera negra, descansaba el objeto. No era un tablero comercial de cartón prensado comprado en una tienda de juguetes. Mateo lo había adquirido en un mercado de antigüedades a un precio sospechosamente bajo. Era una pieza de madera de nogal oscuro, pulida por los años, con las letras del alfabeto talladas a mano con una precisión quirúrgica que erizaba la piel. En la parte superior, el sol y la luna mostraban rostros grotescos, distorsionados por un gesto de profunda agonía. El indicador, o planchete, era un triángulo de la misma madera, con un ojo de vidrio opaco incrustado en el centro. Esto es ridículo, dijo Julián, cruzando los brazos mientras observaba el tablero. Solo vamos a perder el tiempo y a desgastar nuestras mentes con autosugestión. El efecto ideomotor explicará cada movimiento. Si tanta seguridad tienes, no te importará poner el dedo sobre el indicador, replicó Mateo con una sonrisa desafiante. A menos, claro, que el gran matemático le tenga miedo a un trozo de madera muerta. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en la atmósfera de ese sótano que no le gustaba. Las sombras proyectadas por las velas en las paredes de piedra parecían estirarse y encogerse a un ritmo diferente al de las llamas. Quiso sugerir que se marcharan, que subieran a la sala principal a ver una película o a beber algo, pero el orgullo de Julián ya había sido tocado. Hagámoslo, sentenció Julián, sentándose a la mesa. Pero terminemos con esto rápido. Los 4 se acomodaron alrededor de la mesa. Extendieron sus brazos y, con extrema delicadeza, colocaron las yemas de sus dedos índice y con razón sobre el triángulo de nogal. El contacto inicial fue gélido. La madera parecía retener el frío del invierno más profundo, un frío que no correspondía con la temperatura templada del sótano. Yo guiaré la sesión, susurró Mateo, cerrando los ojos por un instante para concentrarse. Si hay alguna entidad aquí presente con nosotros, si hay algún espíritu que busque la luz, o que deambule en las sombras de esta casa, te pedimos que te manifiestes. Háblanos. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Incluso el rugido de la tormenta en el exterior pareció apagarse, como si el sótano se hubiera desprendido del tejido de la realidad y flotara en un vacío atemporal. Pasaron 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Nada ocurrió. Las respiraciones de los jóvenes se volvieron pesadas. Julián estaba a punto de soltar una carcajada de superioridad cuando, de repente, la temperatura de la habitación descendió de forma abrupta. El aliento de los 4 comenzó a materializarse en pequeñas nubes de vapor blanco. ¿Están haciendo eso?, preguntó Elena con la voz temblorosa, fijando sus ojos en el indicador. Yo no me estoy moviendo, respondió Sofía, cuyo rostro había perdido todo color. Juro que no estoy aplicando ninguna fuerza. El triángulo de madera comenzó a vibrar. No era un movimiento fluido, sino una serie de espasmos sutiles, como si un insecto gigante atrapado debajo de la madera intentara liberarse. Poco a poco, el indicador comenzó a arrastrarse por la superficie pulida del tablero. Se movía con una lentitud exasperante, dibujando círculos concéntricos en el centro de la madera, dejando tras de sí un leve chirrido que arañaba los oídos de los presentes. Pregúntale quién es, susurró Julián, aunque su tono de voz ya no reflejaba escepticismo, sino una creciente y tensa incomodidad. Mateo tragó saliva.
Sus dedos temblaban visiblemente sobre la planchete. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz firme, intentando ocultar el pánico que amenazaba con anudar su garganta. El indicador se detuvo en seco. Hubo una pausa de 3 segundos que pareció durar una eternidad. Luego, con un impulso violento y fluido que casi hace que los muchachos aparten las manos, el triángulo se desplazó hacia la primera letra. M. Luego, sin detenerse, viajó hacia el extremo opuesto del tablero. A. L. A. K. A. S. Malacas, leyó Sofía en voz alta. No conozco ese nombre. No suena a ningún idioma común. ¿Eres el espíritu de alguien que vivió en esta propiedad? El indicador se movió rápidamente hacia la palabra no. ¿Eres un demonio?, preguntó Elena, incapaz de contener el miedo que la dominaba. La planchete comenzó a girar descontroladamente sobre el tablero, pasando de la palabra sí a la palabra no una y otra vez, a una velocidad que desafiaba la física del movimiento manual. Los dedos de los 4 amigos permanecían pegados al objeto, pero todos sabían, en lo más profundo de sus conciencias, que ninguno de ellos poseía la fuerza ni la rapidez para generar ese patrón. Las llamas de las 4 velas negras se estiraron de golpe hacia el techo, volviéndose de un color azul verdoso antes de apagarse simultáneamente, sumergiendo el sótano en una oscuridad casi sólida. Un grito de terror escapó de los labios de Elena. Julián intentó levantarse de la silla, pero descubrió con horror que sus piernas no respondían. Una parálisis helada se había apoderado de sus extremidades inferiores. «No suelten el indicador», gritó Mateo en la penumbra. «Si rompemos el círculo sin despedirnos, lo que sea que esté aquí se quedará con nosotros. No lo suelten». A pesar del pánico colectivos, el instinto de preservación nos obligó a mantener los dedos apoyados en la madera invisible. En la oscuridad total, el ojo de vidrio de la planchete comenzó a emitir un tenue brillo fosforescente, una luz enfermiza que apenas permitía vislumbrar los contornos de las letras talladas. El indicador comenzó a deletrear un mensaje a una velocidad vertiginosa. Sofía, con la mente nublada por el pavor, intentaba memorizar las letras a medida que el triángulo se detenía sobre ellas. «Veo tus ojos. Veo tu miedo. Ya estoy adentro. Suficiente», exclamó Julián, haciendo un esfuerzo sobrehumano para vencer la parálisis. Con un movimiento brusco, retiró la mano y encendió la linterna de su teléfono celular, iluminando la mesa. El indicador descansaba exactamente sobre la palabra adiós. Sin embargo, nadie lo había llevado hasta allí. Los 4 amigos se miraron entre sí. El sudor frío empapaba sus frentes. Elena lloraba en silencio, abrazándose a sí misma. Mateo miraba el tablero con una mezcla de fascinación enfermiza y terror absoluto. Sofía simplemente miraba fijamente a la pared del fondo del sótano, como si hubiera olvidado cómo parpadear. «Nos vamos de aquí. Ahora mismo», ordenó Julián, levantándose de la silla de un tirón. Sus piernas aún temblaban, pero la adrenalina había disuelto la parálisis artificial. Nadie protestó. Recogieron sus pertenencias a toda prisa, dejando el tablero sobre la mesa de roble. No querían tocarlo, no querían ni mirarlo. Subieron las escaleras del sótano a toda velocidad, cerrando la pesada puerta de madera detrás de ellos con llave, creyendo erróneamente que una cerradura de hierro podría contener la manifestación de lo invisible. Los días subsiguientes demostraron que el ritual no había terminado en el sótano. El horror de la Ouija no radica únicamente en lo que ocurre durante la sesión, sino en la sutil y sistemática destrucción de la cordura de quienes participan en ella. Una semana después del incidente, el grupo se había distanciado. La culpa y el miedo actuaban como un muro invisible entre ellos. Elena fue la primera en experimentar los síntomas de la infestación. Vivía sola en un pequeño apartamento de estudiantes en el centro de la ciudad. Al tercer día de la sesión, comenzó a percibir un olor fétido que emanaba de los rincones de su hogar. Un olor que recordaba a la carne podrida mezclada con azufre. Por más que limpiaba con desinfectantes y químicos fuertes, el hedor persistía, volviéndose más intenso durante las madrugadas, específicamente a las 3:14. Pronto, el olor dio paso a los sonidos. Al principio eran rasguños tenues detrás de las paredes, como si un animal de grandes dimensiones intentara desgastar el concreto con sus garras. Con el paso de las noches, los rasguños se transformaron en pasos pesados que recorrían el pasillo exterior de su habitación. Pasos lentos, asimétricos, que arrastraban algo pesado por el suelo.
Elena se encerraba bajo las cobijas, tapándose los oídos, rezando oraciones que había olvidado desde la infancia, pero los pasos siempre se detenían justo delante de su puerta. Y entonces, el pomo de la cerradura comenzaba a girar lentamente, de izquierda a derecha, con una paciencia infernal. Desesperada, Elena llamó a Sofía para buscar consuelo, pero lo que encontró al otro lado de la línea la sumergió en una desesperación aún mayor. Sofía no contestó con su voz habitual. Cuando Elena atendió la llamada, solo escuchó una respiración agitada y asmática, interrumpida por el sonido metálico de un segundero de reloj que avanzaba al revés. Sofía, por favor, dime que estás ahí, suplicó Elena, al borde de las lágrimas. Una voz distorsionada, compuesta por múltiples tonos superpuestos que combinaban la voz de un niño con el tono cavernoso de un anciano moribundo, respondió a través del auricular. La madera exige el pago. Las letras no perdonan el juego. Malakas tiene hambre. La llamada se cortó. Elena intentó marcar de nuevo, pero la red telefónica indicaba que el número de Sofía ya no existía en los registros. Mientras tanto, Mateo se hundía en su propia locura. Convencido de que podía controlar a la entidad, había regresado en secreto a la casa de campo de los abuelos de Julián. Había bajado al sótano solo, armado únicamente con una grabadora de voz y una videocámara digital. Su obsesión lo había cegado por completo ante el peligro. En su mente perturbada, creía que si lograba descifrar el verdadero significado del nombre Malakas, obtendría un conocimiento arcano que lo elevaría por encima de la mediocridad humana. El registro que dejó en su diario personal, encontrado semanas más tarde por los investigadores, detallaba que el tablero ya no necesitaba que nadie pusiera los dedos sobre el indicador para comunicarse. La planchete se movía sola, arañando la madera con tal violencia que el nogal comenzó a sangrar un líquido espeso, oscuro y de un olor intolerable. Mateo escribió en su última página: he visto su rostro a través del ojo de vidrio. No tiene ojos, solo dos cuencas infinitas llenas de ceniza. Me ha pedido que le entregue mis ojos para poder ver este mundo. He aceptado el trato. Julián, aferrado a su lógica matemática, intentaba convencerse de que todo lo que ocurría era una psicosis colectiva provocada por el estrés y la falta de sueño. Sin embargo, la ciencia no podía explicar lo que veía en los espejos de su propia casa. Cada vez que se miraba en el reflejo para afeitarse o lavarse los rostros, su propia imagen no se movía al unísono con sus movimientos. El Julián del espejo permanecía estático, mirándolo con una sonrisa perversa, una sonrisa que se ensanchaba más de lo que la anatomía humana permite, mostrando una hilera de dientes afilados y ennegrecidos. Una noche, incapaz de soportar más la tensión, Julián condujo bajo una tormenta eléctrica hacia el apartamento de Elena. Necesitaba verla, necesitaba asegurarse de que al menos uno de ellos seguía cuerdo. Al llegar, descubrió que la puerta principal del edificio estaba entornada. Subió las escaleras corriendo, con el corazón golpeándole el pecho como un martillo de herrero. El pasillo del tercer piso apestaba a descomposición, el mismo olor que Elena le había descrito por mensajes de texto días atrás. La puerta del apartamento de Elena estaba abierta de par en par. El interior estaba sumido en una penumbra sepulcral. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones hechas con lo que parecía ser carbón o sangre seca. En todas partes se repetía la misma palabra miles de veces: Malakas. En el centro de la sala, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, se encontraba Elena. Tenía la espalda encorvada y la cabeza gacha. Elena. Gritó Julián, corriendo hacia ella. Tenemos que salir de aquí. Esto ha ido demasiado lejos. Cuando Julián le tocó el hombro, Elena levantó la cabeza de forma mecánica, con la rigidez de una muñeca de porcelana rota. Julián retrocedió horrorizado, cayendo de espaldas contra el suelo. Los ojos de Elena habían desaparecido. En su lugar, solo quedaban dos agujeros sangrientos y vacíos, cubiertos por una fina capa de ceniza gris. De su boca abierta comenzó a brotar el indicador de la ouija de nogal, emergiendo lentamente de su garganta, empapado en fluidos gástricos y sangre. El juego ha terminado, Julián, articuló Elena con una voz que ya no le pertenecía. Era la misma voz polifónica que había escuchado Sofía. En ese instante, las luces del apartamento se encendieron y apagaron en un destello violento. Julián vio, en una de las esquinas más oscuras de la habitación, una silueta que desafiaba toda descripción lógica. Era una figura extremadamente alta, de extremidades desproporcionadamente largas y delgadas que se doblaban en ángulos imposibles.
Su piel era de un color gris ceniza, pegada a los huesos como el pergamino viejo. No tenía rostro, salvo por una hendidura vertical en el centro de la cabeza de la cual brotaban miles de filamentos negros que se retorcían en el aire como gusanos hambrientos. La criatura dio un paso hacia adelante. El sonido que produjo al moverse fue el mismo chirrido que hacía el indicador sobre el tablero de nogal. Julián comprendió entonces que el tablero no era un teléfono para hablar con los muertos. Era una llave, una invitación formal para que un depredador dimensional entrara en nuestra realidad y consumiera la esencia de aquellos insensatos que se atrevieron a pronunciar su nombre. Julián escapó de la escena presa de un pánico primitivo. Corrió por las calles bajo la lluvia torrencial, ignorando los gritos del viento que parecían susurrarle al oído las letras del alfabeto en un orden caótico. Condujo sin rumbo fijo durante horas, hasta que el amanecer trajo una falsa sensación de seguridad con su luz pálida y fría. Decidió ir a la comisaría de policía para denunciar lo sucedido, dispuesto a aceptar cualquier consecuencia, incluso a ser encerrado en un hospital psiquiátrico con tal de sentirse protegido por paredes blancas y luces fluorescentes. Sin embargo, al cruzar el umbral de la delegación, notó algo extraño. Los oficiales de policías movían con una lentitud antinatural. Sus rostros carecían de expresión, y cuando Julián intentó hablar con el sargento de guardia, este giró la cabeza lentamente hacia él. El sargento abrió la boca. De su garganta no salieron palabras humanas, sino el sonido seco y rítmico de un segundero que avanzaba al revés. Sus ojos se tornaron opacos, transformándose en dos esferas de vidrio idénticas al ojo del indicador de la ouija. Julián retrocedió, saliendo a la calle a trompicones. Miró a su alrededor y descubrió con horror absoluto que el mundo exterior ya no era el mismo. Las personas que caminaban por las aceras, los conductores en sus vehículos, los niños que jugaban en los parques, todos se detenían gradualmente, girando sus cuerpos hacia él con una sincronización espantosa. Todos mostraban la misma sonrisa desmesurada, la misma mirada de vidrio muerto. El cielo comenzó a oscurecerse, no por las nubes de tormenta, sino porque la luz misma parecía estar siendo succionada hacia el suelo. El tejido de la realidad se estaba desmoronando, revelando las letras del tablero grabadas a fuego en el firmamento. Julián corrió de regreso a su automóvil, se encerró en el interior y bloqueó las puertas. Sabía que no había escapatoria. No importaba a dónde fuera, no importaba el país o el continente. Él y sus amigos habían abierto una puerta en el sótano, y esa puerta se había expandido hasta tragarse sus vidas por completo. Buscó su teléfono celular en el bolsillo para realizar una última llamada a su madre, para pedir un perdón que sabía que no llegaría. Al encender la pantalla, el dispositivo no mostró el menú habitual. La pantalla estaba en negro, mostrando únicamente un mensaje de texto en letras mayúsculas rojas que parpadeaban con la cadencia de un corazón moribundo. Malacas. Tu tiempo se ha agotado. Un golpe seco en el techo del automóvil hizo que Julián levantara la vista. A través del cristal del parabrisas, vio cómo unos dedos extremadamente largos, grises y esqueléticos, comenzaban a doblar el metal del capó con una facilidad pasmosa. El ojo de vidrio gigante de la plancheta apareció flotando en el aire justo delante de su ventana, mirándolo fijamente, desnudando su alma, alimentándose de su terror final. Julián cerró los ojos, esperó el impacto y comprendió, en su último segundo de conciencia, que el peor castigo de la ouija no es la muerte física, sino saber que tu alma permanecerá atrapada por la eternidad en la madera del tablero, siendo utilizada como el indicador para cazar a las próximas víctimas que cometan el error de preguntar si hay alguien ahí.